darle entonces. Bueno, en circuitos, mirá, circuitos lo que tiene es que vos vas a trabajar con resistencia, intensidad y voltaje. ¿Sí? Ujú. Porque ahora vas a estar trabajando con electrodinámica, o sea que se va a estar moviendo esa carga. Viste que a vos, por ejemplo, te decían, te hablaba de cantidad de electrones y demás. Vos lo Sí, calculaste que, por ejemplo, ayer hacíamos la diferencia de Q, que eran las cargas. Ahora esas cargas se van a estar moviendo. Entonces, lo que vos vas a usar en este caso para circuitos es ley de Ohm. ¿Sí? ok. Que si recordás la ley de Ohm, de nuevo el triangulito, se te va a ayudar. Pero ahora, la diferencia que tenés en los circuitos es que vas a tener estas tres variables conectadas de distinta manera. Ok, Entonces, I por R. Bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de circuitos. Por ejemplo, bueno, lo voy a hacer con este, por más que quede feo, pero es más rápido. Circuitos que van a tener este formato. Más o menos así. Los que ujú, tienen este formato de circuitos, estos son los circuitos en serie. ok, ¿Sí? Después vos vas a ver, vas a tener otros que son así. Las resistencias, que son estas cositas, que parecen como un electrocardiograma, esas son las resistencias. Y en el circuito en paralelo van a estar, como decirte, una al lado de la otra. ok, sí, ¿Sí? Eso va a servir para identificar un circuito de otro, porque por ahí no te aclara y te dice, este es un circuito en serie y este es uno en paralelo, sino que directamente te da el gráfico. ¿Me ibas a decir algo? Perdón, te interrumpí. no, no, que no creo que diga si es en serio o paralelo. Creo que Claro, nos no, tenemos que dar cuenta nosotros. claro, no creo que te aclare. Bueno, como dijimos, para nosotras, esta va a ser las resistencias. ¿Sí? Estas como rayitas, Sí, esos pliegues, para nosotras van a ser las resistencias. Esta entrada, que acá es como que se abre, que tiene una boca, esta va a ser la fuente de voltaje. ok. Por ¿Pero ejemplo, qué es la fuente de voltaje? es a donde a donde lo enchufás. Por ejemplo, Ah, ok, un circuito para nosotras puede ser que tengas conectada la tele, una estufa y no sé, y el cargador de teléfono. ¿Entendés? Ahí se va a ok, generar un circuito. Todo ese circuito va a estar alimentado por el voltaje que te entra de la caja de luz, la calle, por decirte. ok, ¿Sí? Bueno, sí, entonces, ese voltaje, acuérdate que se medía en voltios, la resistencia en ohms. La forma de ver qué corriente pasa por cada uno de esos circuitos es la intensidad. ok, Bien. La diferencia radica en estos dos tipos de circuito en cómo vas a trabajar resistencia, voltaje e intensidad. Por ejemplo, en el circuito en serie vos vas a tener que la resistencia total, porque a vos ahora acá tenés en un mismo circuito varias resistencias. sí, ¿Sí? Entonces, si vos lo tenés que pensar como un todo, esas resistencias las vas a sumar. ok, Todas las que vos tengas las vas a sumar. Después, lo que va a pasar es que cada una de estas resistencias va a tener su propio voltaje y su propia intensidad. ¿Sí? sí,
¿Y te lo va a decir cada intensidad y cada voltaje de cada resistencia? Mira, lo mínimo que te tiene que decir es un voltaje y una intensidad. O sea, de 3 datos, lo mínimo que te tiene que dar son 2, para que puedas averiguar el que falte. Siempre. Bueno, Ok. entonces después tenés la intensidad total, en el caso de los circuitos en serie, es igual la intensidad de 1, a su vez a la intensidad de 2. Ay, perdón, el gato me está tirando todo, perdón, ¿eh? No, tranqui. Cajas, viste, los gatos son los reyes de las cajas, perdón. El circuito en serie te va a dar algo, una facilidad, que es, en todas las resistencias la intensidad va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, si vos calculás la intensidad total y después te dice, calculame la intensidad 2, no hace falta que la estés calculando de nuevo, que ya le pones el valor de esto, que ya conocías. Todas las mismas en serie Exactamente. nomás, ¿no? Solo en serie, después vamos a ver lo de paralelo. Ok. Después, hasta ahora no hablamos del voltaje. Entonces, el voltaje total, para nosotras, en este caso se va a sumar. Entonces vas a tener voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3. Ok. Como la resistencia sería. Ahí está, buenísimo. Relacionarlo con la resistencia, tal cual. O sea, en serie, resistencia y voltaje se suman. Ujú. Bueno. Vamos a ver ahora qué pasa en el paralelo. En el paralelo, vos vas a tener la forma de sumar las resistencias, que ahí va a ser un poco más compleja. Porque Es vos más complicado, ¿no? El paralelo. sí. Y la complicación es en la suma de las resistencias. Después es, una vez que sorteás eso, el resto ya está todo bien. Ok. Vos tenés que lograr esto. Resistencia total es igual a 1 sobre resistencia equivalente. Ahí te lo escribo y lo vemos. Ok. A ver. R1. Bueno, ahí va. Hay una diferencia en el paralelo en que vas a trabajar con resistencia total y resistencia equivalente. Y vas a tener que sumar las resistencias en fracción. O sea, vos vas a poner todo 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre. Esto de acá abajo son los datos que te va a ir dando acá, ¿sí? De cuánto vale cada una. Lo Ok. importante, además de saber sumar fracciones, es que una vez que los termines, ponete, la cuenta te da 4/3, no sé, por poner un ejemplo. Sí. Lo des vuelta. O sea, una vez que lo averiguaste, lo tenés que invertir. Ok. Tengo que llevar RT igual R equivalente. O sea, que esto sea igual a eso. Por eso lo doy vuelta, ¿sí? Por eso es que lo doy vuelta. Ok. ¿Y la R equivalente qué sería? El resultado. Ahí está. R equivalente va a ser como, digamos, la proporción de la suma de las R's. Porque tu Ok. R total, la suma de todas, es esta, RT. Pero vos tenés que lograr que esos dos valores sean iguales. No te enrosques cuando, digamos, cuál es la diferencia entre cada una. Vos acordate que siempre tenés que hacer 1 sobre, 1 sobre, 1 sobre, y cuando llegás al resultado final,
lo tenés que dar vuelta, ¿sí? Y ese resultado dado vuelta es el que vos vas a tomar como R total. Ok, ¿Bien? sí, Bueno, saliendo de las R's, vas a tener de nuevo que pensar qué pasa con las intensidades, ¿sí? Y en este sí, caso va a ser al inverso que en serie. Si antes, en el circuito en serie, vos tenías la intensidad total era igual a las demás, ahora se van a sumar. ok, Entonces vas a tener la intensidad total va a ser igual a la suma de cada una de estas. Y bueno, con el voltaje, también a la inversa que el circuito en serie, lo que vas a hacer es decir que son iguales. esto por lo general nos da ella, ¿no? Los datos. Sí, y por eso te digo, o sea, mínimo vas a tener que tener o la intensidad y la resistencia o la intensidad y el voltaje. Siempre te tiene que dar 2 por lo menos para que puedas Sacar los despejar los demás. otros. Claro, Ok, y eso lo hago a través de la ley de Ohm. eso, y tal cual. Siempre esto, guíate. Ok. Pues obvio que vas a poder también sacar potencia y demás, pero bueno, en potencia, viste ¿Nos que, va a pedir eso? no sé, en el caso de que te pida potencia, son las mismas fórmulas que usamos ayer, no cambia, ¿eh? Ok, Viste que teníamos, por ejemplo, I al cuadrado por R, o B al cuadrado sobre R, sí, los cálculos de potencia. Bueno, vos decime, ¿eh? Cuando puedo cambiar de hoja, así. sí, ya está. Bueno, hagamos un ejemplo. ¿Tenés alguno en la carpeta? ¿Querés que revisemos los que Eh, tenías en la foto? ¿O querés hacer uno pero cualquiera? me parece que esa foto no tiene de circuitos eléctricos. Me parece que, a ver si mando otra guía. Dale. Mm, Porque acá en la carpeta me parece que sí, te dio un ejemplo de cada uno, me parece. sí, Sí, te puso uno en serie, de las fotos que me pasaste vos, uno en serie y uno en paralelo. ah, sí, el último, ¿no? Sí, Que dice dos resistencias. Ah, ok. sí. Sí, sí, podemos hacer. Dale, ¿querés que Esto. veamos ese? Así lo repasás y Sí, después hacemos uno cualquiera. Bueno, dale. fíjate que tenés ahí en la carpeta, tenés uno en serie y uno en paralelo. Ella no te va a decir, como dijimos, cuál era cuál. Así que vos ya al toque podés identificar. El primero, como tiene las resistencias una al lado de la otra, vos pensás que si Sí, agarrás el circuito y lo estirás así como un hilo, o sea, suponete que vos agarrás y ese dibujo lo estirás así como un hilo, tiene una al lado de la otra. El circuito en ok. serie, para que lo pienses, es la forma en la que se conectan las luces de Navidad. Ah, Así, literalmente una al lado de la otra. ok. Entonces, ¿qué te decía a vos? Que tenías 3 resistencias, a ver qué valores, una A ver. tenía Eh, 2 ohm, ¿puede ser? dos.
Sí. Pero, ¿en cuál estás? En el de una hoja, mira, a ver si lo llegas a ver ahí. No, pará, te lo... ¿Me lo marcás? Sí, Ok. para que lo cerré y se me fue. A ver. Te lo reenvío porque no me lo deja marcártelo. Esa es, mira. Y vos tenés, esa es la única foto que tengo yo de circuitos. Ya, ¿eh? Otra, mira, esta que está buena Ah, a ver, también. mándame. Ahí está. A ver. A ver. Ah, claro. Este es resistencias. Ah, te lo dio. Este es paralelo. ¿Querés que hagamos este? Sí, igual dijo, en la 2 dice, si se las conecta en serie, repetir A, B, C, D y E. Bueno, entonces hagamos así, mira, ya que hicimos el dibujo, hagamos como al revés. Empecemos por la parte 2 y después Dale, hacemos el otro. ¿Parece? sí. Bueno, o sea que acá, esta tercera residencia cualquiera, resistencia, no la vamos a considerar, ya estoy quemada, no la vamos a considerar. Tenemos R1 y R2. R1, ¿cuánto valía? 25 y la Bien, otra 75 bueno, ahí ohm. No, está. ohm no, Sí, ¿no? sí, ¿O sí? sí, Ah, perfecto, ok. sí. Yo voy a escribirlo así hacemos más rápido. Y 75 ohm. ¿Qué más nos decía? A ver, ¿qué otro dato? Una Mira, batería, sí, el voltaje nos da, ¿no? Sí. exactamente. ¿Qué es? ¿Un 30 u 80 ese? 30, ¿no? 30, sí. Bien. Entonces, el voltaje es 30. Bien. Tenemos que hacer A, B, C, D y E. Dibujar el circuito, ya lo hicimos. Lo que podés agregar, si querés, es que el voltaje va a entrar por acá. Ok. Después te dice calcular la resistencia equivalente. Acordate que dijimos que resistencia equivalente y total la podemos expresar así. El circuito en serie. Ok. Sumándolas todas, ¿te acordás? Así directo. Sí, ¿qué sería 25 más 75? Claro, tal cual. Va a ser 100 para nosotros. RT. Vamos a ponerla igual. 25 ohm más 75 ohm. RT igual 100 ohms. Bueno, ya tenemos la resistencia equivalente. Después te dice, calcular la intensidad de corriente que circula por cada resistencia. Bueno, lo primero que hay que hacer cuando vos tenés, te pide una intensidad, por ejemplo, si te Sí, fijas lo que anotamos antes, ¿qué característica tenía la intensidad en el circuito en serie? que eran todas iguales. Exactamente, o sea que acá con que averigüemos una, la total, Ya por está. ejemplo, tal cual. Entonces, eso igual vamos a anotarlo. ¿Cómo? Y total es igual. Yo le voy a poner así, y parciales, o sea, parciales es 1, 2, 3, ¿está bien? Calculamos esa total. Entonces vamos a decir que I era igual a B sobre R. Sí, Bien. Entonces, yo no conozco I, pero sí conozco B, que vale 30, y R lo sacamos recién,
que vale 100. Entonces, nuestra I total vale 0,3. Ok. Y como sabemos que esta es igual a las parciales, bueno, y 2 Entonces, y 1 son iguales. ok. O sea, y 2 y 1 son las mismas. Bueno, ¿qué nos pedía? Nos dice, bueno, la diferencia de potencial, la que es sometida a cada resistencia. Cuando te pida diferencia de potencial, te está hablando del voltaje, ¿sí? Ok. Vamos a anotarlo, es igual. Diferencia de potencial igual al voltaje. Acá ya no podíamos decir que eran todas iguales. Como bien dijiste vos antes, los voltajes y las resistencias se iban a ir sumando, ¿sí? Pero si ya nos dio uno, que hay otro voltaje más. Claro, porque en realidad la resistencia, la función que tiene la resistencia es frenar el paso de la corriente, ¿sí? Ok. Entonces, hay que ver en el circuito en serie qué voltaje, si vos agarrás y medís puntualmente en una resistencia, por ejemplo en la resistencia 1, qué voltaje tiene, ¿sí? Ok. Por eso son esas flechitas que dibujó. A ver, en el de abajo, No, ¿viste en donde dice en paralelo o en serie? En la primera, no. en la En otra la hoja, hoja, sí. ¿Viste que hay un par ah, de flechitas y que tienen números? la que está dentro. Sí, Bueno, esa es la intensidad. Esa ok, flechita lo que te muestra es lo que te está como queriendo mostrar el sentido de la intensidad. Siempre el sentido de la intensidad vos la podés marcar en el circuito en serie como arrancando desde la primera resistencia, digamos. Fíjate que yo salgo desde acá y hace este movimiento. Igual ok, nada, no te va a cambiar en nada, digamos. ok. En materia de cálculos no te hace ninguna diferencia. Bueno, entonces nos había pedido que calculemos esa diferencia de potencial en cada resistencia. Entonces, nosotras ahora lo que vamos a tener que hacer, como sabemos, el voltaje total se va a ir sumando, B1 más B2, es tomar para B1, para sacar B1, todos los datos que yo tengo en 1. Significa, voy a agarrar no resistencia total, sino R1. ¿Está Ok, bien? Para calcularlo. Entonces voy a decir B1 es igual a R1 por intensidad de 1. Intensidad de 1 yo sé que es igual a la total, pero lo pongo para aclarar. ¿Está bien? sí, Entonces, B1 va a ser igual a R1 valía 25 ohm por 0,3 amperes. Y esto nos da 25 por 0,3, 7,5 voltios. El voltaje siempre con voltios. ok, Bueno, para la 2 es lo mismo, pero con los datos de R2. O sea, R2 por intensidad 2. Esto va a ser sí, igual a R2 valía 75, ¿no? sí, 75. Bien. Por 0,3 también. Bueno, esto nos va a dar
75 por 0,3. 22,5. Ok. Amperes Fíjate, también. voltios. Fíjate cuánto nos daría si sumamos las dos. 7,5 más 22,5. Ok. ¿30,2? 30,2. Bueno, fíjate que es aproximado al 30. A los 30 Sí. voltios totales. Eso significa que lo estás haciendo bien. ¿Sí? No tiene que dar igual, ¿no? O sea, puede dar 2 O sea, te puede, 31. si te da, claro, puede ser aproximado. Casi te da, no sé, 40, hay algo que está mal. No. Ok. Porque en realidad esa diferencia de 0,2 por ahí es algún decimal, viste, que no usaste o algo de eso, pero hasta ahí está bien. Ok. Bueno, y a ver qué nos pedía después. Bueno, la potencia disipada por cada resistencia. ¿Ves? Ahí te pide potencia. Vamos a pensar. Ahora me dio 30. Me dio 30 justo. El voltaje total. 22,5 más 7,5. Sí, 30. Tienes razón. Mira. Bueno. En Entonces, voltios, ¿no? También. y sí, 2 voltios, lo que es voltaje. ¿Y para qué me pide si ya lo... Ah, igual. Va, el voltaje es lo mismo que el voltaje total. El voltaje es voltaje, solo que ahí te está diferenciando entre el voltaje total, o sea, lo que te ofrece el enchufe, digamos, y el voltaje que está consumiendo, por ejemplo, la tele. No sé, Ok. suponete que R1 es la tele. Entonces vos vas y querés calcular cuánto voltaje te consume la televisión. Bueno, Sí. es esto. Y después cuánto voltaje te consume, no sé, el celular, que lo tenés enchufado. Sí. Ok. Esa es la diferencia. Bueno, después, para potencia, ¿te acordás que ayer, en que estuvimos trabajando con potencia, teníamos como diferentes formas de calcularla? Sí. Pero una de esas formas era hacer B por I. Eh, sí. Y el cuadrado, ¿no? Teníamos una que era B por I y otra que era I al cuadrado por R. Sí. Ah, B por I. Mm, ¿Anotamos esa? sí. Bueno, I No, al no, cuadrado. pará. No, no la tengo. Qué raro. Me la habré olvidado yo ayer de anotar. B. Igual esa de la que dijiste recién, la de I cuadrado por R, también se puede usar, ¿eh? Ah, ok. Si querés usamos esa, si no te mareas. Ahí está. Le puse O, como que son dos opciones. Las separo más. Ok. Bueno, usemos esa si querés, la de I cuadrado por R. Bueno, nos pide que calculemos la potencia para cada una también. ¿Sí? No nos dice, no le importa cuánto vale la total, nos pide para cada una. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Potencia para uno y potencia para dos. La intensidad, Ujú. nosotras ya sabemos que para todos es igual, así que ya le ponemos 0,3. Y eso va al cuadrado. Después lo vas a multiplicar por el dato de la resistencia de 1, que valía 25. Sí. Bien. Y esto nos va a dar 2,25. ¿Recordás en qué unidad iba la potencia? Em, en watts, ¿puede ser? Perfecto. Sí, muy bien.
Bueno. Ahora tenemos que ver la de 2. Es lo mismo, 0,3 al cuadrado por 2, 0,3 al cuadrado por la resistencia de 2, que era 75. Ok. Entonces tenemos 0,3 al cuadrado por 75. Y eso da 6,75. Ok. El 0,3 al cuadrado lo pongo en la calculadora, ¿no? También. Y sí, ponelo todo. Ok. Y en paréntesis. No, ahí no hace falta. Ponés 0,3 en el cuadrado este, mira. Formás ese, ¿ves de ahí? Sí. Ponelo directamente con ese y multiplicalo ya por lo que tengas que multiplicar, suponete 75. Le cierro acá el WhatsApp. Ay. Ujujú. ¿Vio? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, listo, me parece que será todo, ¿no? Los puntos Sí. de ese. Bárbaro. Y después lo tendremos que hacer lo mismo, pero con paralelo. Hagamos una cosa, cortemos, porque nos quedan 5 minutos, así ya le hacemos todo el Todo junto. paralelo. Dale. Dale. Ahí corto, ¿eh? Buenísimo. Ok.